Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿no? Gracias por venir. Sobre todo este tipo de iniciativas que son tan necesarias para los vecinos y las vecinas y que también deberían ser esenciales desde el ayuntamiento. Como sabéis, nos ha tocado vivir un momento de la historia de la humanidad un poco complicado porque estamos ante un reto ambiental que se llama cambio climático, que nadie lo ve, pero está ahí. Y una de las consecuencias que está teniendo es que está afectando al régimen de lluvias y eso ha traído consigo algo que se llama sequía, ¿no? Que esto es normal que lo veamos en países subdesarrollados, en países subsaharianos, ¿no? Ese estilo de vida tan primitivo o casi ya que es un poco animal, pero eso está llamando ya a nuestra puerta y lo tenemos aquí. Y en consecuencia de todo esto que vengo diciendo, pues nuestro pueblo se encuentra en un nivel grave de sequía, ¿vale? Entonces, desde el ayuntamiento, como ya sabéis, se ha sacado un bando con medidas extraordinarias donde se prohíben ciertas actividades que no son esenciales con el uso del agua potable, como por ejemplo llenar piscinas, baldear, lavar coches, porque el agua tiene un problema y es que es esencial para la vida y es un recurso limitado que si gastamos pues se lo estamos quitando para que el ser humano pueda vivir. Entonces, dentro de esta situación anómala en la que nos encontramos, el Ayuntamiento también desde la Concejalía de Medio Ambiente y junto con Medina Global arranca una campaña de concienciación sobre el uso del agua, en la cual se enmarca diferentes actividades, como son reparto de folletos, que está todavía ahí, que no ha arrancado, actividades divulgativas en colegios y jornadas divulgativas a manos de expertos como esta que tenemos hoy aquí. Está así un poco precipitada, ¿no?, la convocatoria, pero bueno, la vamos a poder llevar a cabo y sobre todo gracias a estas herramientas pues, le va a llegar a muchos vecinos del municipio. Por lo que me toca darle las gracias a Elena que hubiera aceptado mi invitación para estar hoy aquí porque nos va a contar muchas cosas interesantes que va a ser muy útil para nuestro día a día. Así que nada, yo ya termino y le paso el testigo a ella. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Villar y os voy a hablar sobre el agua, sobre las tecnologías que se utilizan para tanto potabilizarla como para luego depurarla. Pero siempre las presentaciones que hago, pues a mí me gusta un poco hablar de quién soy para que tengáis un poco de contexto de por qué estoy aquí. Entonces, lo primero, yo soy graduada en biología, hice la carrera en Granada y estando allí en Granada fue donde me di cuenta de la importancia que tiene el agua en el medio ambiente y también el impacto de las aguas residuales en el medio ambiente. Y ahí fue donde dije, me gustaría saber más sobre la depuración de aguas residuales y sobre los tratamientos. Entonces fue cuando me vine a Cádiz y hice el máster de gestión integral del agua. Gracias a hacer el máster me metí en un doctorado, que en un doctorado básicamente lo que se hace es investigar sobre algo muy en concreto. En mi caso yo investigué la optimización de una tecnología basada en el uso de microalgas. Eso sería como un poco mi formación de quién soy, pero lo más importante es que aparte de todo esto, yo lo que soy es que soy manchega. Yo soy de Castilla-La Mancha, concretamente de Villanueva de los Infantes, de Ciudad Real. Un pueblo que es muy bonito, pero que también, os he puesto aquí una imagen, es una zona muy seca. Y yo desde muy pequeña he vivido muchas sequías y siempre en los colegios nos han hablado mucho de la importancia del agua. Entonces, desde que yo hice el máster de gestión integral de agua, cada vez que voy a mi pueblo, voy al instituto y yo estoy dando charlas siempre que puedo, igual que ahora mismo Cristina, que fue compañera mía de laboratorio, y en el momento que me propuso hacer estas charlas, yo vine para acá, le dije que sí, dije que cuando tú me digas, y aquí estoy, pues para concienciar del uso, de la importancia del buen uso del agua potable, del valor que tiene el agua potable, y luego también de la suerte que tenemos de tener las depuradoras, que también eso es algo que voy a poner en valor. Entonces, bueno, la charla, ahora sí, ahora es cuando ya empieza la charla. El agua del grifo, ¿de dónde viene y a dónde va?
quiero empezar primero con una pregunta que me hizo una prima mía ya hace unos cuantos años, pero que me pareció muy curiosa, y fue, Elena, cuando nosotros nos lavamos las manos y cuando estamos duchándonos, ese agua que se pierde, ¿a dónde va? ¿A la cisterna? Dice, se reutiliza, ¿verdad? Y dice, no estaremos perdiendo todo ese agua, en la cisterna que más da se reutilizará todo ese agua. Y me quedé así pensando y digo, realmente es que es una buena pregunta. Digo, se podría realmente utilizar porque en teoría parece que el agua no está sucia y se podría reutilizar para la cisterna. Pero no, el agua de la cisterna es agua potable. El agua de la cisterna, el agua de los fregaderos, todo el agua de todos los grifos que salen de nuestra casa es agua potable. Y es agua potable, tiene todos los tratamientos para que sean potables y para que tenga unas condiciones sanitarias adecuadas para nuestro uso, para que no afecte a nuestra salud. Entonces, ese agua de que estoy hablando, de cuando abrimos el grifo, ¿de dónde viene? Ahora, normalmente yo cuando doy las charlas allí en mi pueblo, siempre hablo pues de Campo de Montiel y de la potabilizadora del Campo de Montiel. Hoy no, hoy voy a hablar de Medina Sidonia y de la potabilizadora que os abastece a Medina Sidonia y bueno, yo en mi caso de Puerto Real, que es de donde yo vivo. Vale, pues el agua que llega aquí a Medina Sidonia viene del pantano de los Hurones. Vamos, he puesto esta imagen de Google Maps para ver más o menos un poco la distancia entre donde está el pantano de los Hurones, Medina Sidonia. Ese agua obviamente no viene directamente canalizada hasta nuestras casas. Ese agua viene, primero ha sido potabilizada. ¿En qué estado está el envase de los Hurones y el resto de los envases de Cádiz? Pues los datos se han actualizado hoy a las 2 de la tarde. Están en un porcentaje muy, muy bajo. El de los Hurones está en un 30%, pero no es el de mayor capacidad. El de mayor capacidad es el embalse de Guadalcacín, que está un 17%. Y si hacemos un promedio teniendo en cuenta la capacidad total de los embalses, ahora mismo el promedio total está en un 15%. Todo esto lo gestiona la potabilización de aguas en Cádiz, lo gestiona el Consorcio de Agua de la Zona Gaditana y ha indicado que a día de hoy, si no lloviese, literalmente el año que viene no tendríamos agua para abastecer a la provincia de Cádiz. Y de hecho ha establecido una serie de consejos de buen uso, unas prácticas de buen uso del agua, de tal manera que sí, solamente que llevando a cabo esas buenas medidas, lo que ocurriría es que seguiríamos en los mismos niveles, no para aumentar los niveles de nuestro pantano, solamente para no bajar de los niveles que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Eso es para dar un poco, para que veáis la importancia que tiene ahora mismo el agua que tenemos en la provincia. Entonces, bueno, este es una imagen del envase de los Hurones y este sería como un poco el color del agua, ¿no? Ahora mismo, ¿pensáis que este agua se podría beber? Ahora mismo, este agua no se puede beber, no está considerada como un agua potable. Es cierto que tú te la puedes beber y puede ser que al día siguiente estés perfecto o al día siguiente te dé una gastroenteritis. Entonces, como esa incertidumbre, lo que indica es que no está potable. Para que un agua sea potable y nosotros saber fehacientemente que cuando nos la bebemos no nos va a pasar nada, hay que potabilizarla. Entonces, el agua del embalse de los Hurones, ¿cómo se potabiliza? También aquí lo que voy a empezar a hablar de mis tecnologías, ¿vale? De lo que a mí me gusta. He puesto unas cuantas tecnologías que serían, según se vaya utilizando, conforme va llegando ese agua de los embalses a la potabilizadora, pero no todas se están utilizando ahora mismo en la etapa El Montañés, que es la potabilizadora que nos abastece a esta zona de la provincia de Cádiz. La primera sería una ozonización. De hecho, la ozonización creo que ni siquiera, por lo menos no la están utilizando. Ya os digo, depende de la calidad del agua, se utilizan unas u otras. Eso ya lo gestiona de nuevo el Consorcio de Agua de Cádiz.
La ozonización, ¿qué es la ozonización? Pues aplicar ozono en el agua. El ozono es un agente muy oxidante y al final lo que va a hacer es degradar la materia orgánica, pues que nos puede afectar, incluso también puede degradar las bacterias. Lo que normalmente se usa, que esto seguro, vamos, en la etapa de montaña se usa, porque yo estuve allí de visita y sé que se usa, el carbón activo, que eso por ejemplo también en las peceras se usa mucho el carbón activo en un filtro, y también lo que hace el carbón activo es que todos los contaminantes que hay disueltos en el agua se quedan pegados en el carbón activo, eso se libera en el agua y luego en fases posteriores se recupera. Otra etapa es la floculación. La floculación básicamente es añadir un agente floculante, un químico, que lo que hace es que las pequeñas partículas de arena o de otras partículas de materia orgánica lo que hacen es que se aglomeren y se forman como pelotitas. ¿Para qué queremos que se formen estas pelotitas? Para en la etapa posterior de clarificación lo llevamos a un tanque y como hemos generado como pelotitas de mayor tamaño, lo que hacen, pesan y se van al fondo. Y entonces ya, conforme va subiendo, pasando el agua, va saliendo más clara, ¿de acuerdo? También podemos encontrar en una potabilizadora filtraciones. Lo más común es un filtro de arena. Un filtro de arena es pasar el agua por la arena, de tal manera que la arena ejerce de filtro y entonces, bueno, pues partículas que no han podido flocular o no se han podido degradar de otra manera, pues se quedan en el filtro. Por ejemplo, a lo mejor pequeñas hojitas o otros restos también de pequeño tamaño, eso que no han floculado, pues ahí se quedan filtrados. En latas, por ejemplo, del Montañés lo que tienen son distintos filtros y entonces, pues claro, de tanto usarlo, al final eso se acaba ensuciando. Entonces, pues en el momento que se ensucia uno, pues se utiliza el otro y el que ya se ha usado, pues por contralavado se limpia. Una vez que se filtra, se le puede dar un tratamiento de esterilización con lámparas ultravioleta C. Son como las que ponen en la carnicería, que estas son así de color azul, pero esas son ultravioleta, normalmente A, pero este de esterilización ultravioleta C son mucho más potentes, están cerradas, porque obviamente son cancerígenas, no nos puede dar la luz directamente, y lo que hacen es matar todas las bacterias que haya en el agua. Y luego, por último, una desinfección final, que la desinfección final normalmente es con cloro, que es otro agente oxidante, y lo bueno que tiene el cloro es que en el momento de la conducción por las tuberías vamos a seguir teniendo cloro y durante las tuberías vamos a asegurar esa calidad del agua, que siga, que no vuelvan a crecer bacterias y que la calidad del agua sea estupenda. Antes de enviarla hay otro paso, que es la cata del agua, que esto yo no sabía que ocurría en las potabilizadoras, pero sí hay catas de agua para conocer el sabor que tiene el agua una vez que lo estamos enviando a la población. Esto se hace por diluciones sucesivas de nuestro agua de la depuradora y se compara pues con un agua tipo, que puede ser el Lanjarón o un agua embotellada común que podemos nosotros comprar en el supermercado. De esta manera pues obtenemos un agua de alta calidad después de aplicarle todos estos tratamientos, obviamente con sus costes, y aquí a Medina, Sidonia, nos llega a los depósitos de agua, ¿de acuerdo? En el momento que llegan los depósitos de agua, ese agua lo gestiona Medina Global. Tanto los depósitos de agua como el abastecimiento y las conducciones a nuestras casas. De nuevo, ese agua es de calidad y está asegurada. ¿Por qué? Porque lleva una serie de análisis muy rigurosos, desde el momento que llegan al almacenamiento hasta que se distribuyen. Los análisis que se realizan son cada 2 meses se realiza una analítica completa del agua potable, de un montón de parámetros químicos, biológicos y bueno, incluso también controles organolépticos. Se hacen mensualmente unos cuantos. Controles de cloro, vamos, más de diariamente se hacen unos cuantos. Pues estos son análisis anuales. En el grifo, en el agua del grifo también se hacen análisis y de hecho, si por lo que sea tenéis duda o lo que sea, podéis llamar y preguntar
para que os hagan un análisis en vuestra casa, para que os hagan un análisis de la calidad de vuestra agua, que vamos, que va a ser estupendo. Vale, ya tenemos el agua en nuestra casa, hemos bebido el agua, nos hemos duchado, hemos lavado los platos, y ahora, ¿dónde va? Ahora esta parte, que para mí me encanta, y aquí me voy a parar un poquito, que es la depuración de aguas residuales. ¿Y por qué me paro un poquito? Porque yo tengo un especial cariño a las depuradoras de aguas residuales, porque hacen un trabajo impresionante sobre el medio ambiente, porque disminuyen un montón el impacto ambiental del agua que nosotros estamos usando y que luego vamos a verter al medio ambiente. Sin las depuradoras, el impacto que nosotros generamos sobre el medio ambiente por usar el agua sería enorme, y no hay tanto impacto gracias a las depuradoras de aguas residuales. Entonces, me gusta también dar muchas charlas sobre cómo funcionan las aguas residuales y acercar la depuración de aguas residuales al pueblo para que se sepa eso, su importancia, porque normalmente sobre las depuradoras de aguas residuales es como que la población la percibe como algo que tiene malos olores, aguas sucias, cuando realmente son instalaciones del pueblo súper importantes. Y eso, todos los gestores del dinero de todos nosotros lo tienen que tener en cuenta, y tienen que tener en cuenta pues que no podemos dejar de lado la depuración de aguas residuales. De hecho, ya España está pagando muchas multas por el tema de la depuración de aguas residuales, porque muchas depuradoras no, bueno, muchas no puedo decir eso, sino que hay algunas, si os metís dentro de la noticia, las nombran, que depuradoras no están cumpliendo. Normalmente no cumplen no porque funcionen mal, sino porque los reactores no están bien dimensionados y hay que dimensionarlos bien, y para dimensionarlo hay que hacer obras y hay que gastarse dinero. Y eso la administración pública lo tiene que tener en cuenta. Entonces, aquí un poco de química, he metido solamente unas pinceladas de qué es lo que tiene el agua residual y por qué hay que depurarla. Los químicos, materia orgánica. Nosotros lo medimos como DBO, DQO, que es demanda biológica y química de oxígeno. Pues materia orgánica, sólidos en suspensión totales, que son pequeñas particulitas que están en el agua. Luego está nitrógeno y fósforo disuelto, que es como los fertilizantes que se utilizan en el campo, pues eso los podemos encontrar en las aguas residuales. Y luego también muchas bacterias, claro, todas las bacterias intestinales que nosotros tenemos y que se van por el VC, pues esas al final llegan a las aguas residuales. Yo siempre pongo de ejemplo, para explicar cómo funciona una depuradora, la de Dar del Torno, porque he trabajado muchísimo allí, me la conozco de arriba abajo, y la verdad es que a esta depuradora le tengo un montón de cariño, porque empecé a trabajar en tema de aguas residuales en esta depuradora. Entonces, y desde arriba se ven muy bien los distintos reactores, entonces pues siempre pongo este esquemita para mostrar pues las distintas tecnologías. Lo primero de todo, cuando llega el agua residual a la depuradora, lo que hay es un pretratamiento o desbaste. En este tratamiento, con esta tecnología, son rejas básicamente que impiden que lleguen a la depuradora sólidos de gran tamaño. Que los sólidos de gran tamaño, por la experiencia que nosotros hemos tenido o que yo he tenido yendo a distintas depuradoras, pueden llegar a ser balones, colchones, animales muertos que han llegado hasta allí. Entonces, claro, si todos esos sólidos de gran tamaño, esos objetos, llegan a la depuradora, llegan a las bombas, al final rompen todo el sistema de recirculación de agua dentro de la propia depuradora, entonces eso no puede entrar. Aquí un inciso, obviamente pues hay que tener cuidado de no tirar cosas inapropiadas por el cuarto de baño, como por ejemplo las toallitas, porque los balones, por ejemplo, se pueden retirar fácilmente con las rejas,
pero las toallitas es muy complicado, son súper complicadas de eliminar. Y los bastoncillos, los operarios también me cuentan que son muy complicados de retirar, pero es que ya lo del papel de las toallitas húmedas es un problema increíble. ¿Por qué es un problema? Porque se meten dentro de las bombas, atascan los motores y al final una a otra, acaba rompiendo la bomba y las bombas cuestan un dineral. Y aparte de costar un dineral, se puede dar el caso de que se rompan varias bombas a la vez y ahora el agua residual que esté entrando no tiene salida, porque no hay sistemas de bombeos, porque se han roto todas las bombas de la depuradora. Eso cuesta un dinero enorme a la depuradora y al final las depuradoras que son públicas nos cuesta a nosotros un montón de dinero. Yo lo vuelvo a decir, siempre lo digo, hay toallitas que pone que se pueden tirar por el baño, no se tiran. Es que aunque ponga que se pueden tirar, es que no se pueden tirar, porque luego si leen las especificaciones pone que se pueden tirar hasta 2 toallitas. Lo que no se puede tirar, esas 2 toallitas, es porque no se atascan en tu tubería, pero al final esas 2 tuberías sí que acaban llegando a la depuradora y al final acaban rompiendo pues eso, las bombas y los motores no solamente de las bombas, sino los tornillos que hay y, bueno, y otras estructuras de depuración de las aguas, ¿vale? Ya está. Pero es que lo tenía que decir porque es que es muy importante. Vale, en el tratamiento, el agua de ese cuadradito, aquí. Ahí es donde llega la entrada del agua, se eliminan los sólidos de gran tamaño, que son los objetos, las arenas, los aceites, también llega aceite en el agua disuelto, entonces se meten micro burbujas que hacen que floten, se separan del agua, flotan y entonces con una espátula se retiran esos aceites. De ahí, ¿a dónde va el agua? El siguiente paso, a una decantación primaria o tratamiento primario. Y aquí lo que se hace es que se pasa por un decantador como ese de ahí, que básicamente es un cono, y se le da al agua una velocidad pequeñita, de tal manera que el agua tiene que pasar de aquí a aquí, y conforme va pasando, las partículas de pequeño tamaño van cayendo, y entonces al fondo se acumula lo que viene siendo un lodo, que en este caso se llama lodo primario. Cuando sale, el agua sigue estando sucia, lo único de esas primeras partículas no están. Entonces tiene que pasar a un tratamiento secundario, en este caso unos lodos activos se llaman. En los lodos activos lo que hay es un montón de bacterias que lo que hacen es alimentarse de esa materia orgánica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos propiciando la proliferación de estas bacterias que crecen otra vez en forma como de pelotitas de gran tamaño. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Pues que si ya tenemos pelotitas de gran tamaño, en el siguiente tratamiento vamos a dejar que caigan otra vez al fondo. Otra vez una decantación, otra vez forma de cono, el agua va lentita de un punto al otro y como tienen gran tamaño, se van cayendo al fondo. Y estamos generando en el fondo un lodo secundario y en el extremo del decantador lo que estamos generando es un agua depurada, un agua limpia, que ya hemos eliminado los sólidos, hemos eliminado las grasas, hemos eliminado las arenas, hemos reducido la concentración de bacterias. Y luego también en la edad del torno, pero no en todas las depuradoras, y esto es muy interesante también, es que hay tratamientos terciarios, que al parecer ha salido una nueva normativa en la que va a obligar a que las depuradoras en Europa tengan tratamientos terciarios. Son tratamientos muy costosos, pero que afinan la calidad de este agua residual. ¿Para qué? Pues para algo muy interesante, que es para su reutilización. En este caso, por normativa, esa reutilización solamente se puede dar ciertos subtipos de usos, como por ejemplo el riego de césped, de los céspedes de los jardines, en las áreas urbanas. Iba a hablar más sobre los tratamientos terciarios, pero no, porque por el tema económico de cómo se puede gestionar estas tecnologías, porque hay veces que hasta las empresas privadas pueden pagar a la propia depuradora para que haya ese tratamiento terciario y que les den ese agua tratada más barata a
a esas empresas, como por ejemplo campos de golf. Eso les interesa mucho, este tipo de agua. Vale, pues ya tenemos el agua depurada y ahora ¿dónde va? Pues al mar, directamente. Bueno, al mar, a los ríos. Y en el caso de las depuradoras que están más cercanas a la costa, no van directamente, eso también quería indicarlo, porque hay mucha gente que me pregunta, no va directamente a la playa, sino que hay unos emisarios submarinos que tienen que ir, lo iba a mirar pero no me acuerdo, una distancia desde la costa hasta el fondo, de tal manera que lo que se vierta en el fondo no vaya a retornar para adentro, sino que se vaya, en este caso, al océano Atlántico y se diluya y no tenga impacto. Igualmente, aquí no lo he puesto, pero hay un montón de controles para asegurar la calidad del efluente tratado en las depuradoras para ver si ese efluente está bien tratado y qué impacto tiene sobre el medio ambiente, sobre nuestras aguas. Entonces, bueno, ya estoy acabando. Yo no sé si he tardado más o menos. He tardado al final menos, pero ha sido un poco más sintética. Pero bueno, algunas ideas de qué he puesto. El agua del grifo es un tesoro. Vale mucho más que las aguas embotelladas. Hay veces que yo la valoro muchísimo. No sé si toda la población a lo mejor la valora igual, pero es un agua que ha pasado por muchas manos, está súper controlada y tiene mucha seguridad. Y que incluso el agua de la cisterna, ese agua también es importante, no es reutilizada, ese agua viene del embalse, de un embalse que está de promedio a un 15%. Entonces, cada gota, cada vez que abramos el grifo, cada gota cuenta muchísimo, y sobre todo ahora que estamos en un periodo excepcional de sequía. No hay que derrochar agua, eso es lo mismo, que es muy importante. Y ya con relación a la depuración del agua, de a dónde va el agua, no debemos usar el váter como papelera. Y las toallitas otra vez, que no tiremos las toallitas por el baño. Y que las depuradoras son imprescindibles, hay que cuidarlas, también tienen un valor incalculable la depuración de aguas residuales y las estaciones depuradoras. También he puesto algunas de las medidas, quería comentar algunas de las medidas que se han puesto en marcha, en este caso, de algunas ideas para ahorrar agua en los hogares. Algo muy interesante es conocer el consumo diario y compararlo, por ejemplo, con el promedio para ver si estamos gastando de más o de menos. Si estamos gastando de menos, pues perfecto, sigamos en esa línea. Si podemos reducir más, pues reduzcamos más. Y si gastamos de más, pues a ver qué estamos fallando en nuestra casa. Mantener el buen estado de los grifos, súper importante, los goteos que hay en los grifos, al final esos son metros cúbicos que estamos consumiendo de agua, siempre recordando que el agua viene de los embalses y que está tratada y que está muy mimada para que nos llegue a nosotros de muy buena calidad. Otra es no realizar prelavado en la vajilla al menaje. En teoría, en los lavavajillas que ya tienen sus programas de bajo consumo, no hace falta otra vez lavarlo y luego otra vez lavarlo en el lavavajillas. Si se utilizan lavavajillas, no hace falta gastar el doble de agua. Recoger el agua de la ducha puede ser interesante para volver a utilizarlo, pues, por ejemplo, para otros usos, pues, para regar las plantas o para otros usos. No utilizar el inodoro como papelera, de nuevo. Y no usar el agua para descongelar los alimentos. Y nada, eso sería todo. Espero que os haya gustado.